La primera vez que sospeché algo no fue por un mensaje, ni por una llamada, ni por cómo me miraba. Fue porque encontré su sujetador en casa de otro. Era sábado por la tarde, en Madrid. Mi amigo Rafa me había pedido ayuda para montar unos muebles nuevos en su piso. Él es un desastre con el taladro, y yo, bueno, soy el típico que no sabe decir que no. Lo que no esperaba encontrar en su dormitorio era un sujetador negro con encaje, exactamente igual al que le regalé a mi mujer por nuestro último aniversario. Al principio me reí. Pensé, qué cabrón, se ha echado una chica y ni me ha dicho nada. Le hice una broma rápida, ¿tienes compañía, pillín? Pero él se quedó en blanco. No dijo nada. Solo una sonrisa tensa y un no es lo que parece. Ahí se me heló la sangre. No fue solo el sujetador. Era su talla. Su estilo. Pero lo que me remató fue ver, en la mesa de noche, una botella de perfume que olía igual que Laura. No parecido. El mismo maldito olor. Ahí no dije nada. Terminé de montar la estantería en silencio, con una sonrisa fingida, como si no acabara de pisar una mina. Pero por dentro, ya sabía que algo estaba muy mal. No porque tuviera pruebas, sino porque mi instinto, ese que todos ignoramos cuando estamos enamorados, me gritaba que algo se había roto. Volví a casa como si todo estuviera bien. No mencioné nada. Pero esa noche dormí con los ojos abiertos. Y por primera vez en mucho tiempo, me fijé realmente en Laura. Su forma de moverse. De hablar. De evitar mirarme cuando me hablaba. Algo me decía que la historia que estaba a punto de descubrir no era solo una aventura. Era una traición. Y no cualquiera, una de esas que te cambia la vida. La noche después de aquel sábado fue la más larga que recuerdo. Me acosté junto a ella sin hacer preguntas, sin mencionar nada del sujetador ni del perfume ni del silencio de Rafa. Pero no dormí. Solo fingí que lo hacía, escuchando su respiración tranquila como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. En mi cabeza, las piezas empezaban a moverse solas. No había confirmado nada, pero algo dentro de mí sabía que no era una coincidencia. Cuando uno conoce bien a una persona, incluso el más mínimo cambio se siente como un golpe en la cara. Y Laura había cambiado, aunque lo disimulaba mejor que nadie. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Hice café como siempre, preparé tostadas, encendí la radio. Ella bajó en bata, sonriendo como si el día anterior no hubiera existido. ¿Dormiste bien?, preguntó con ese tono amable que usaba siempre que sabía que tenía que actuar normal. Le respondí que sí, con la misma sonrisa falsa que usé para despedirme de Rafa. Ella bebió su café y se sentó frente a mí, cruzando las piernas como de costumbre. Nada fuera de lo normal, y eso era precisamente lo que me cabreaba más. ¿Cómo podía actuar así si sabía que yo podría haberlo descubierto todo? Esperé 3 días sin decir nada. Lo hice para observarla, para asegurarme de que no era mi cabeza jugándome una mala pasada. Durante esos 3 días la traté igual que siempre. Le preguntaba por su día, me ofrecía a cocinar, incluso fingí interés por esa serie que ella veía en bucle y que yo detestaba. Todo mientras analizaba cada gesto, cada mirada, cada excusa. El martes, después de la cena, me dijo que tenía una reunión de Lampa en el colegio donde trabajaba. No me ofrecía llevarla, solo le dije que tuviera cuidado. La vi salir con un vestido ajustado que rara vez usaba, con tacones que llevaban polvo del armario y un bolso pequeño donde solo cabía lo necesario. Sabía que no iba al colegio. Y aún así, la dejé ir. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, tomé una decisión importante sin consultarla. Esperé 1 hora después de que se fuera, cogí las llaves del coche y salí. No fui al colegio, porque eso habría sido ridículo. Fui directo al barrio donde vivía Rafa.
Aparqué en la misma calle, al fondo, con las luces apagadas. No tenía un plan claro, solo quería saber si mi instinto estaba acertado. Y vaya si lo estaba. Pasaron 20 minutos. Después media hora. 40. Y entonces la vi. No saliendo de su coche. No caminando hacia la casa. La vi en el balcón del piso de Rafa, en el tercero, bebiendo algo y riéndose. Desde donde estaba no podía oírla, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Relajada, cómoda, familiar. A su lado, él. Con una mano apoyada en la barandilla y la otra en su cintura. Se reían. Se miraban. Y entonces, sin avisar, se besaron. No fue un beso rápido ni tímido. Fue un beso que confirmaba meses de algo más que amistad. Me quedé quieto en el coche, sin mover un músculo, mirando aquella escena como si estuviera viendo una película ajena. Pero no lo era. Era mi vida. Mi mujer. Mi amigo. Y todo lo que tenía empezó a romperse en silencio dentro de mí. No bajé del coche. No subí a tocar el timbre. No hice un escándalo. Me quedé allí una hora más, hasta que las luces del balcón se apagaron. Supuse que era suficiente por esa noche. Conduje de vuelta a casa sin música, sin radio, sin pensar. Aparqué, entré y me senté en el sofá. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, en silencio, con el estómago encogido. Laura llegó 3 horas después. Entró en puntillas, creyendo que dormía. Subió las escaleras con cuidado, se duchó y se metió en la cama. A la mañana siguiente, todo siguió igual. Me besó en la mejilla. Me preguntó si quería huevos revueltos. Me sonrió mientras leía el periódico. Pero ya no era mi mujer. Era una actriz representando el papel de esposa perfecta y yo un espectador obligado a fingir que todavía creía en su actuación. Decidí no enfrentarlo de inmediato. No por miedo, sino por estrategia. Necesitaba tiempo. Información. Confirmación. No solo por mí, sino porque si iba a romperlo todo, tenía que hacerlo bien. No iba a gritar en la calle ni a hacerme la víctima. Quería que cuando hablara, no quedara espacio para dudas. Esa noche, mientras ella dormía, bajé al salón, abrí el portátil y empecé a escribir. Un documento. Una cronología. Todo lo que sabía, lo que había visto, lo que sospechaba. No para publicarlo, sino para organizar mis ideas. Tenía que preparar el terreno. Porque si ella había cruzado esa línea, yo también estaba dispuesto a cruzar la mía. Y lo haría. Con calma. Con precisión. Y sin avisar. Esperé 4 días más. No porque necesitara más pruebas, sino porque quería verla mentirme otra vez. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a sostener la farsa. El jueves por la noche me dijo que iba a quedarse un rato más en el colegio, que estaban preparando una feria de libros y necesitaban voluntarios para montar los puestos. Asentí sin decir nada, le deseé suerte y le ofrecí llevarle un bocadillo más tarde si se hacía tarde. Ella sonrió, dijo que no hacía falta y salió por la puerta como si realmente creyera que yo seguía siendo el idiota de siempre. Media hora después, salí detrás de ella, no al barrio de Rafa esta vez, sino al colegio, solo por confirmar lo obvio. No había luces encendidas, ni coches en la puerta, ni feria de ningún tipo. Tomé una foto con el móvil y me volví a casa. Esa noche dormí como un bloque, como quien ya sabe que el final está escrito y solo falta decidir en qué página se cierra el libro. Al día siguiente llegué del trabajo un poco antes de lo habitual. Me tomé la molestia de limpiar la casa, preparar algo de cenar, poner un vino que a ella le gustaba. Dejé la mesa puesta, con 2 platos, 2 copas, y me senté a esperar.
No quería una escena en medio de la calle, no quería testigos ni un lugar público donde todo se convirtiera en un espectáculo. Quería que pasara en casa, donde empezó todo. Escuché la puerta abrirse a las 8:30. Su voz sonó desde el recibidor, tranquila. ¿Ya has cenado o me esperas? Le dije que la estaba esperando. Subió, se cambió, bajó en ropa cómoda, con su expresión habitual. Se sentó frente a mí, sirvió vino en su copa y me miró con esa mirada que tantos años fue hogar. ¿Por qué tanto lujo hoy?, preguntó con media sonrisa. Bebí un sorbo antes de responder. Porque quiero hablar contigo, dije sin rodeos. Ella dejó la copa a medio camino y me observó con cierta cautela. Había algo en mi voz, o en mi expresión, que la hizo tensarse un poco. ¿Y eso? Estuviste con Rafa el sábado pasado, solté, sin pausas ni adornos. Silencio. Por un segundo pareció no entender. O fingió no hacerlo. ¿Qué? En su piso. En su balcón. Con su mano en tu cintura. Te vi. Los vi. Sus ojos se clavaron en los míos. No apartó la mirada. No parpadeó. No lo negó. Tampoco habló. Solo me miraba, como si esperara que yo siguiera. Y no fue solo ese día, continué. El martes dijiste que tenías reunión en el colegio, pero el colegio estaba cerrado. Tengo una foto. Y no es que me haya puesto a espiarte. Es que no soporto que me trates como un imbécil. Ya no. Entonces bajó la mirada, y por primera vez en todo este tiempo, pareció que no tenía palabras. Se quedó callada. Luego suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. No sé qué decirte. Podrías empezar diciendo la verdad, repliqué. No era algo planeado, dijo, sin levantar la vista. Al principio solo hablábamos, luego, se fue dando. No era algo que buscaba. Solo pasó. No solo pasó. No tropiezas y caes sobre otro hombre, respondí, ya con un nudo apretándome el pecho. No llevas meses mintiendo, saliendo, escondiéndote, si no sabes exactamente lo que estás haciendo. Estaba confundida, Marcos. Me sentía desconectada de ti, de todo. No sé en qué momento nos volvimos, esto. Tú también lo notaste. Esto ya no era un matrimonio. ¿Y hablarlo no era opción? ¿O necesitabas a alguien que te hiciera sentir viva, deseada, joven, lo que sea? No es tan simple. No es solo sexo, no es solo una aventura. Me sentía sola, joder. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que parece que ya no te ve? ¿Y sabes lo que es confiar todos los días en alguien que se ríe contigo por la mañana y te engaña por la tarde? El tono subió. La tensión llenó la habitación. Ella se puso de pie, empezó a caminar en círculos por la sala, buscando algo que no encontraba. Yo seguí sentado, sin ganas de levantarme ni de seguir fingiendo que esto era una conversación normal. Ella se detuvo, cruzó los brazos. No quería que pasara así. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, le dije. Lo hiciste cada vez que saliste con él, cada vez que volviste a casa y me miraste a la cara sin decir nada. Cada vez que me besaste, sabiendo que ya habías dado esos besos a otro. No me digas que no querías hacerme daño. Hubo un momento de silencio en el que solo se escuchaba el leve tic-tac del reloj de la cocina. Nos quedamos mirándonos, sabiendo que algo se había roto del todo y que ya no había manera de volver atrás. Luego ella habló. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer? La pregunta no me sorprendió. La esperaba. Y tenía la respuesta preparada desde hacía días. Ahora vas a descubrir lo que es vivir con las consecuencias. No le respondí nada más esa noche. Solo me levanté,
recogí los platos sin decir una palabra y me encerré en mi despacho. Ella se quedó en el comedor con la copa de vino intacta, sin moverse. No escuché pasos, ni llanto, ni siquiera un suspiro. Era como si por fin supiera que no había vuelta atrás. Cerré la puerta del despacho y abrí la carpeta que llevaba días llenando con notas, correos, fotos y fechas. No quería gritar ni tirar nada por la ventana. No soy ese tipo de hombre. Pero sí quería que sintiera lo que es perder el control. Que por una vez en su vida, no supiera lo que venía después. Quería que le temblaran las piernas por no saber si al día siguiente su mundo iba a seguir en pie o si se iba a desmoronar. Pasé esa noche escribiendo correos, preparando copias de documentos, asegurándome de que todo estuviera claro. Escribí uno dirigido al director del colegio donde trabajaba, explicando que en horario laboral había mantenido relaciones personales con uno de mis amigos, con nombres y fechas, sin acusaciones directas pero con detalles suficientes como para que llamara la atención. Otro correo era para Rafa, corto y directo, con una sola frase: tu piso no está tan alto como para esconder lo que hiciste. También imprimí fotos y las metí en un sobre que marqué con el nombre de su hermana, que siempre me miró como si no fuera suficiente para Laura. Ya veríamos si seguía pensando lo mismo después de ver en qué clase de persona se había convertido su hermana. No quise mandar nada todavía. Solo prepararlo. El verdadero golpe venía después. Al día siguiente me desperté antes que ella y me fui a trabajar como si nada. Dejé un desayuno preparado, como siempre hacía los viernes. Pan, café, fruta. Que le costara comerlo era parte del castigo. Quería que se preguntara por qué seguía actuando normal, porque no había explotado todo ya. Quería que pensara que estaba planeando algo y que no supiera qué era. Y funcionó. Al llegar por la tarde la encontré con los ojos hinchados, la casa en silencio, sin música, sin televisión. Me saludó como si no supiera qué tono usar. Le dije que no quería hablar todavía, que ya tendríamos tiempo, que no tenía prisa. Y me fui a duchar. La dejé con la incertidumbre como única compañía. El sábado me levanté temprano, salí sin decir a dónde iba y me presenté en casa de mi cuñado. Le pedí que me ayudara con una mudanza urgente. No preguntó mucho. Siempre me tuvo aprecio y sabía que algo raro pasaba. Le dije que necesitaba mover algunas cosas personales a un trastero y que prefería hacerlo sin que Laura lo supiera. Él no hizo más preguntas. En 2 viajes teníamos todo lo importante guardado, documentos, ordenadores, algunos objetos valiosos que no quería dejar atrás. Todo perfectamente acomodado en un pequeño almacén del centro. Guardé la llave en una caja fuerte de mi oficina. Después de eso pasé por una notaría. Pedí una cita rápida para el lunes por la mañana. Tenía pensado iniciar el proceso de separación sin necesidad de dramas. Solo con papeles. Quería que el primer aviso que recibiera fuera un burofax en el trabajo. Que lo abriera mientras corregía exámenes, rodeada de otros profesores. Que tuviera que tragarse la noticia sin poder gritar, sin poder llamar, sin poder culpar a nadie en ese momento. Solo sentarse, leer y asumir. Ese era el nivel de venganza que me parecía justo. Frío, medido, inapelable. Volví a casa a la hora de siempre. Ella intentó hablar. Se acercó, me tocó el brazo, me pidió que por favor la escuchara. Le dije que no era el momento. Que necesitaba terminar unas cosas. Que ya hablaríamos. Le di una sonrisa leve, como esas que se dan por cortesía en una tienda. Nada más. Su cara cambió. Empezaba a entender. No me interesaba lo que tuviera que decir. No quería explicaciones. Quería que notara que su opinión ya no tenía espacio en mi cabeza. El domingo fue más fácil. Desayuné solo. Salí a caminar por el barrio,
como si no pasara nada. Hablé con unos vecinos, recogí una compra que había hecho online, incluso saludé a su madre por videollamada desde la terraza. Laura me miraba todo el tiempo, esperando una reacción. No la tuvo. Me preguntó si iba a seguir así mucho tiempo. Le dije que solo estaba esperando que llegara el lunes. No entendió a qué me refería, y no quise explicárselo. Esa era la parte que más disfrutaba. Que no supiera nada, que todo pasara delante de ella sin poder detenerlo. El lunes por la mañana me fui temprano. A las 10 estaba firmando la documentación en la notaría. El abogado ya tenía instrucciones precisas. Que se le entregara todo a ella directamente en su lugar de trabajo. Que no se le llamara, que no se le diera opción de adelantar la conversación. Quería que supiera que todo había sido ejecutado sin su participación, sin su permiso. Que lo que ella decidió en secreto ahora se pagaría en silencio, sin oportunidad de explicación, sin espacio para victimismo. Salí de la notaría y no miré atrás. Sabía que ese sería el principio del final. Y me pareció justo. No volví a casa después de firmar. Fui directamente a la oficina. Ese día no trabajé mucho, apenas respondí unos correos y estuve distraído mirando el reloj como si estuviera esperando que algo explotara. A eso de las 11 me llegó un mensaje. Era de su número. Solo decía lo mandaste tú. No respondí. A las 11:30 llamó. Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego mandó otro mensaje. ¿Podemos hablar, por favor? No le respondí tampoco. Quería que entendiera que ya no se trataba de lo que ella necesitaba. A la 1 me fui a comer. Apagué el móvil y no lo encendí hasta las 4. Tenía 5 llamadas perdidas y 3 mensajes más. Ninguno decía algo que me interesara. Volví a casa a las 7. Laura estaba en la cocina. No cocinaba. No hablaba. Solo estaba sentada, con los papeles abiertos sobre la mesa. Me miró en cuanto entré. No dijo nada de inmediato. Yo tampoco. Dejé las llaves en su sitio, colgué la chaqueta y fui a servirme agua. Me senté frente a ella. Tenía los ojos secos, pero la expresión de alguien que había estado llorando mucho antes de secarse la cara. Finalmente habló. ¿Por qué así? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Tomé un momento antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que lo que iba a decir ya no podía maquillarse. No necesitaba suavizar nada. Porque mereces saber cómo se siente no tener voz. Así actuaste durante meses. Mintiendo, ocultando, decidiendo sola. Esto fue igual. Yo también decidí solo. Ella cerró los ojos y asintió, como si ya supiera que la conversación no iba a ir por donde esperaba. Luego se inclinó hacia adelante. Yo no quería destruir todo, dijo. Me equivoqué. Lo sé. Pero esto es demasiado. No, Laura. Demasiado fue lo que hiciste tú. Yo estoy actuando con orden. No he gritado, no he hecho un escándalo, no he llamado a nadie para difamarte. Solo tomé una decisión y la estoy ejecutando. Si no te gusta, es tu problema. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo, bajando la voz. Sé que no lo merezco. Pero hay cosas que deberías saber antes de cerrar esta puerta para siempre. Dime. Se quedó callada. Miró los papeles, luego mis ojos. Respiró hondo, y comenzó a hablar. No fue solo que me sintiera sola o confundida. Lo que pasó con Rafa no fue algo que buscara, pero tampoco lo rechacé. Me dejé llevar porque me sentía invisible aquí. Porque tú dejaste de tocarme, de mirarme. Todo era rutina. Trabajo, casa, silencio. Y lo sé, no es excusa. Pero quería sentir algo.
Lo que fuera. Incluso si era una mierda. ¿Y no pensaste que hablar conmigo era más digno que acostarte con mi amigo? Lo pensé muchas veces. Pero cada vez que abría la boca, tú estabas encerrado en tus cosas. En tu rutina. Parecía que ni siquiera me escuchabas. Me rendí antes de intentar. Entonces te rendiste. Perfecto. Yo no. Yo luché por este matrimonio mucho más de lo que tú crees. Aguanté tus cambios de humor, tu distancia, tus excusas. Y aún así, nunca miré a otra mujer. Nunca. Y no porque no pudiera, sino porque creía en nosotros. Ella bajó la mirada. El silencio volvió por unos segundos. Luego, con la voz más apagada, preguntó. ¿Y ahora qué? Ahora firmamos. Cada uno por su lado. No quiero hacer esto más largo. No quiero pelear por muebles ni por cuentas. Ya lo separé todo. Lo que está en el trastero es mío. Lo que queda aquí, es tuyo. ¿Y el piso? Se vende. Mitad para cada uno. ¿Y si no quiero venderlo? Entonces me compras mi parte. Pero no voy a seguir compartiendo techo contigo. No desde que vi cómo me mentías a los ojos. Laura se quedó en silencio. Parecía que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Solo se levantó, se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en la mesa un rato más. Después guardé los papeles, los metí en el maletín y me fui. Esa fue la última vez que estuvimos los dos en esa casa al mismo tiempo. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo resignación. No quise despedirme. No necesitaba hacerlo. Ya todo estaba dicho. Me mudé ese mismo fin de semana. No hubo lágrimas ni discusiones en el proceso. Ella no me escribió, no me llamó, no intentó detenerme, y yo tampoco hice nada para provocar una última conversación dramática. Todo se cerró como una transacción bancaria. Fría, directa, sin margen para el arrepentimiento. El lunes siguiente, ya instalado en mi nuevo piso, me desperté sin despertador, sin ruido en el pasillo, sin el sonido de su secador de pelo ni el olor del café recién hecho. Me senté en la cocina con una taza comprada el día anterior en una tienda cualquiera, sin recuerdos ni historias adjuntas, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a paz. No era felicidad ni alivio, era algo más básico, más primitivo, el simple hecho de no tener que fingir nada, de no tener que aguantar la presencia de alguien que había decidido traicionarte sin dudarlo. Las primeras semanas fueron una mezcla de incomodidad y tranquilidad. Incomodidad por tener que reorganizar una vida entera en un lugar nuevo, sin el ruido habitual, sin las rutinas compartidas, sin los horarios marcados por alguien más. Tranquilidad porque cada decisión, desde la hora de la cena hasta el canal de televisión, pasaba exclusivamente por mí. No tenía que esperar a nadie, no tenía que explicar nada, no tenía que lidiar con falsas sonrisas. Mis amigos más cercanos se enteraron por partes. A algunos les dije que nos habíamos separado y nada más. A otros les conté todo, con detalle, porque necesitaba sacarlo de mi sistema. Todos respondieron igual, sorpresa, incomodidad y luego rabia. No tanto por mí, sino por el hecho de que la traición viniera de alguien como Rafa, alguien que había compartido comidas, cumpleaños, fiestas, como si nada, mientras en paralelo construía algo a escondidas con mi mujer. Algunos me dijeron que debía vengarme más. Que hiciera público todo, que lo arruinara laboral y socialmente. Pero ya había pasado esa etapa. Ya me había desahogado con lo que hice. No quería cargar con más. Un mes después, recibí un mensaje de ella. No era largo. Solo decía que había firmado los papeles y que esperaba que pudiera seguir adelante sin rencor. No respondí.
No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía sentido mantener ningún tipo de vínculo. Ya había cerrado todo lo que había que cerrar. Incluso las pequeñas cosas, como las fotos guardadas en carpetas del ordenador o los objetos olvidados que encontré en una caja. Todo eso fue a parar a una bolsa que dejé en la portería de su edificio sin avisar. Lo recogió sin decir una palabra. El día que firmamos los papeles frente al notario fue la última vez que la vi. Llegó puntual, vestida como siempre que tenía un asunto serio. Me saludó con un gesto de cabeza, sin contacto físico. No hubo palabras innecesarias. Ambos sabíamos que nada que se dijera cambiaría lo que ya estaba hecho. Firmamos, recogimos nuestras copias, y cada uno se fue por su lado. Caminé hasta el metro sin mirar atrás, y no porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque mirar atrás era inútil. Lo único que había ahí era una versión vieja de mí mismo que ya no existía. Después de eso, empecé a recuperar mi vida. No fue inmediato. No hubo una fecha en la que todo dejó de doler. Pero poco a poco, me fui sintiendo más cómodo con la idea de estar solo. Aprendí a llenar los silencios, a hacer planes sin consultar, a recuperar aficiones que había abandonado por la rutina de pareja. Volví a correr por las mañanas, a leer en el sofá sin interrupciones, a salir con amigos sin mirar el reloj. No eran cosas grandes, pero me devolvían pedazos de mí que había olvidado. Lo que aprendí de todo esto es que nadie está exento de la traición y que incluso las relaciones más largas y aparentemente estables pueden romperse por dentro sin que te des cuenta. También aprendí que uno no puede obligar a nadie a quedarse, ni a ser leal, ni a respetarte. Si alguien decide cruzar la línea, lo hará. Y no depende de ti evitarlo. Lo único que puedes hacer es decidir cómo reaccionas, cómo te sostienes después del golpe, y qué haces con los pedazos que te quedan. Hoy no guardo odio. No tengo ganas de venganza. No necesito que ella sufra para sentirme mejor. Con saber que salí de esa historia con dignidad, con la frente en alto y sin ensuciarme más de lo necesario, me basta. No me interesa lo que haga con su vida, si sigue con Rafa o si ya está sola. No me interesa porque ya no forma parte de la mía. Y eso es lo que realmente importa. Volver a empezar no fue fácil, pero fue necesario. Hoy puedo decir que estoy en paz. Y no por haber olvidado, sino por haber entendido que cerrar una historia no significa borrarla, sino dejar de arrastrarla. Y yo ya no arrastro nada.